Continuamos ahora con la iglesia de Sardis. El mensaje a la iglesia de Sardis está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Podemos leerlo, así más o menos nos vamos orientando en lo que es el mensaje a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré pronto a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, la iglesia de Sardis o Sardeis como figura en griego, el nombre significa los que se escaparon, los sobrevivientes, el remanente, las piedras preciosas o las cosas que quedan desde antes. Era una ciudad que había entrado en una decadencia muy profunda porque había sido influida por el paganismo. El paganismo había tomado la ciudad y había traído junto con su idea religiosa las prácticas que tienen que ver con el paganismo. De alguna manera termina lo que es el problema de la iglesia anterior, que es la asociación con Jezabel, y empieza a haber una tibia reforma dentro de la iglesia. Todavía no es la reforma grande apostólica que va a venir después, pero es una tibia reforma que empieza a moverse dentro de la iglesia. Es la iglesia que va desde el año 1500 al año 1700 después de Cristo. Se cree que en esta ciudad fue donde se acuñaron las primeras monedas. Acá aparece el dinero por primera vez en los días de Croesus, que fue el último rey de Lidia. Era una ciudad conocida por el lujo, por la apatía, por la inmoralidad. Había un templo a la diosa Cibele allí en donde se practicaban de todo tipo de inmoralidades. Fíjense que el paganismo y la idolatría está relacionada con la inmoralidad. Siempre cuando nosotros vemos el tema de la inmoralidad sexual, esto tiene que ver con la idolatría, esto tiene que ver con el paganismo, siempre tiene que ver con una raíz espiritual que se aleja del corazón de Dios o que no tiene en cuenta las cosas del Señor. Era una ciudad que se consideraba casi inexpugnable porque estaba sobre la montaña recubierto de rocas, pero que fue vencida de una manera sonsa. Había un ejército esperando tomarla, no la podían tomar porque no había por dónde entrarle a la ciudad, solamente había un camino que era entre las rocas y lo descubrieron porque a uno de los soldados se le cayó el casco y bajó por el camino para recoger el casco. Entonces el ejército enemigo entró y destruyó la ciudad de una manera sonsa realmente, una ciudad que parecía inexpugnable. La excesiva confianza que ellos tenían en ellos mismos parece haber sido el motivo por el cual Dios permitió que esta ciudad fuera arrasada, ¿no es cierto? El ángel de la iglesia, el destinatario, se cree que fue el obispo Melitón, un hombre de Dios que hizo muchos escritos teológicos y que estaba en contra de todo lo que era la idolatría y la inmoralidad. Cristo se define en esta iglesia como el amo de todo, como el que tiene todo el poder. El número 7 está indicando la plenitud. Tiene los 7 espíritus de Dios, la plenitud del Espíritu Santo está sobre él, y tiene las 7 estrellas, es decir, el gobierno absoluto sobre los pastores que están gobernando las iglesias del Señor. No vamos a describir el tema de los 7 espíritus porque ya lo hemos visto antes, los mencionamos solamente.
espíritu del Eterno, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Tercero, espíritu de inteligencia. Cuarto, espíritu de consejo, espíritu de poder, de conocimiento, espíritu de temor, que son los 7 espíritus que representan la plenitud o la perfección del Espíritu Santo. Tenía en su diestra, en su derecha, esto es posición de autoridad, las siete estrellas, es decir, los pastores están protegidos bajo la autoridad del Señor. Hoy a veces se agrede a los siervos de Dios de una manera muy liviana, se los trata con muy poco respeto, se los trata con muy poca educación, ¿no es cierto? Pero los siervos de Dios tienen que ser respetados y tienen que ser valorados. Le decía a mi esposa esta semana, si algo hice bien, entre las cosas que hice bien como pastor siendo muy joven, fue haber traído hombres de Dios que ya estaban en la etapa final de su ministerio. Algunos hermanos me decían, ¿para qué los traes si apenas pueden predicar? Y yo les decía, porque no es fácil tener una trayectoria de 50 años en un púlpito. Para mí eso predica mucho más que cualquier mensaje teológicamente perfecto. Entonces, de repente, algunos hermanos se acordarán, trajimos a el pastor Miguelito Cuatela, que no visitaba las iglesias. Creo que nosotros fuimos los privilegiados de tenerlo acá. Todos me preguntaban cómo habíamos hecho para traerlo, y yo sentía que era una manera de honrarlo al siervo de Dios en su etapa final de ministerio, ¿no? Yo recibí mucho cariño y mucho consejo de él. Trajimos al pastor Pedro Casiato, a pesar de que muchos lo cuestionaban. Trajimos a el pastor Ángel Mesisca, hombres de Dios que tenían una trayectoria de años sirviendo al Señor, para honrarlos y para bendecirlos, porque los siervos de Dios tienen que ser amados, los siervos de Dios tienen que ser respetados por la iglesia. Aunque hayan cometido errores, sí, aunque hayan cometido errores. Aunque hayan fallado, sí, aunque hayan fallado. Porque no dejan de ser siervos de Dios. Algo que me emociona siempre que lo leo es la actitud de los de Jabes de Galaad con respecto a Saúl. Saúl había sido desechado como rey, posteriormente desechado para el linaje por Dios. Sin embargo, cuando los de Jabes de Galaad se acordaron de que Saúl había dado la vida por ellos cuando estaba bien, dice la Biblia que se metieron en el campo de batalla, descolgaron los cuerpos de Saúl y de Jonatán, que los enemigos habían colgado en el muro como trofeo, y le dieron una sepultura digna. Arriesgaron su vida por aquellos 2 hombres que estaban caídos, que habían sido desechados, pero que ellos no se olvidaron nunca que cuando estaban bien los habían bendecido. Eso me emociona y quiero dejárselo como un ejemplo y una enseñanza para la iglesia. Porque ninguno de nosotros está libre de caer. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Entonces, a veces cae un príncipe y hacemos fiesta. Lo olvidamos, lo marginamos y lo dejamos morir en el anonimato, siendo que ese príncipe ha sido de muchísima bendición muchas veces cuando estaba bien. Entonces, no nos podemos olvidar de esto. ¿Sí? Tómelo como algo, como un consejo de un corazón que esta semana, al hablar con un hombre de 86 años y ver su alegría porque los hermanos lo volvieron a llamar por teléfono cuando cumplió 86 años, cuando él creía que lo habían olvidado, le desbordaba. Me tuvo 1 hora en el teléfono. ¿Sí? Y fue una bendición. Entonces, cuidado con esto, los siervos de Dios tienen que ser respetados, tienen que ser apreciados. En todo caso, Dios arreglará cuenta con su siervo cuando estemos cara a cara con él. Pero nosotros no nos podemos olvidar que cuando esos hombres estuvieron bien,
fueron de mucha bendición para nuestra vida. Porque de esa manera seríamos ingratos. El Señor conoce a la iglesia, conoce las obras de la iglesia, conoce todo acerca de la iglesia y la acusación es terrible. Tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Todo parecía estar bien en la iglesia, pero qué tremenda acusación la del Señor. La iglesia estaba despierta, la iglesia estaba activa, la iglesia era pura apariencia, porque en realidad estaba muerta. Mi querido, cuando el Señor maldice a la higuera, la Biblia aclara que no era tiempo de higos. Entonces, ¿por qué maldice a la higuera? Porque la higuera tenía hojas, pero no tenía frutos. Y la higuera es una planta que da la hoja junto con el fruto. Entonces, cuando Jesús la vio, la higuera tenía apariencia de frutos. Pero cuando Jesús se acercó, era solo apariencia, porque detrás de las hojas no había fruto. Por eso la maldijo y por eso la higuera se secó. Dios detesta el cristiano que vive en la apariencia. Si hay hojas, tiene que haber frutos. Si hay hojas, tiene que haber frutos. ¿Sí? La iglesia no representa en este caso un peligro para el infierno. Por tanto, el infierno no la va a atacar. Cuando la iglesia tiene un mensaje de Dios y está viva, representa un problema para el enemigo. Y el enemigo la va a atacar. Cuando el pastor está en santidad y está buscando al Señor, representa un problema para el enemigo. Y el enemigo lo va a buscar, el enemigo lo va a atacar. Cuando el pastor y la iglesia no representan un problema para el enemigo, entonces no pasa nada. La iglesia de Sardis representa a un cristiano inofensivo, entregado, que ya no tiene por qué luchar o por qué oponerse a las obras de la tiniebla. ¿Sí? La respuesta del Señor es tremenda: sé vigilante, mantente despierto, le está diciendo, mantente en actitud de alerta, porque por causa de no estar alerta es que la iglesia cayó. Por causa de un descuido fue que la iglesia cayó. Por eso le dice, afirma lo que está para morir, deja firme, establece lo que está para morir. ¿Sí? ¿Qué es lo que está para morir? Por lo menos 7 cosas se están afirmando en el mensaje que la iglesia está dejando morir. Lo primero que está dejando morir es una fe sencilla, una fe viva. La pregunta del Señor se hace más actual que nunca. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo está la fe de la iglesia hoy en día? ¿Cómo está la fe de nosotros como cristianos hoy en día? Lo segundo que la iglesia parece estar perdiendo o en estado de agonía es el amor y la pasión por las cosas del Señor. Ayer les decía en el mensaje, ¿no? Se nota cuando una persona toca con pasión, aparte de lo que pueda saber, ¿no? Cuando predica con pasión, cuando canta con pasión, se nota, eso se transmite, eso es contagioso. La iglesia cuando está apasionada, la iglesia arde por el Espíritu Santo. Lo tercero que se está muriendo es un servicio vivo y amable al prójimo. Estamos sirviendo muchas veces a regañadiente. Yo digo, ¿de qué nos vale a nosotros hacer algo quejándonos? Si no vengo yo, no viene nadie. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. Si no limpio yo, no sirve eso. No lo haga. Y va a ver que Dios va a levantar a otro, que lo va a hacer y lo va a hacer con pasión. Porque no sirve hacer las cosas de esa manera.
Es preferible no hacerlas. Lo cuarto es la santidad de la iglesia, la pureza de la iglesia. Ayer todo el mensaje giraba alrededor de la santidad. La iglesia está perdiendo de vista la santidad y Dios ama la santidad. Y Dios bendice a su pueblo cuando su pueblo está en santidad. Entonces, la iglesia está viendo morir aquí en Sardis y sospecho que en este tiempo la iglesia está viendo morir el tema de la santidad. Ya no hay mensaje sobre la santidad. Ya no hay mensaje sobre el pecado, sobre el abandono de las cosas que a Dios no le agrada. Lo quinto es la fidelidad. Cuando una persona es fiel, es una persona digna de confianza, es una persona que es confiable para su cónyuge, es confiable para sus hijos, es confiable para sus hermanos, es confiable para su patrón, ¿sí? Es confiable para su empleador. ¿Qué tan confiables somos nosotros? La iglesia estaba perdiendo esa fidelidad. Estaba perdiendo la prédica del Evangelio. Ya no predicaban, ya no hablaban del nombre del Señor. Y esto estaba determinando un mover espiritual que se estaba secando dentro de la iglesia. Por eso hay un remanente. Un remanente es un resto, es una pequeña cosa que está quedando de lo que fue, ¿sí? Fíjense que el reproche es que no halló sus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de perfección, hablamos de alguien que se equipa para servir a Dios, pero también de alguien que desecha lo que no sirve o lo que le causa peso con el fin de cumplir con el llamado. De alguien que cuando empieza algo, lo termina, ¿sí? La iglesia dejaba todo trabajo incompleto, todo trabajo a medio hacer. El corazón de la iglesia, sin dudas, se estaba desviando del propósito original. Por eso le pide el Señor que sea vigilante, que de alguna manera reavive lo que se está para morir. Dios no quiere que esto acontezca. Le advierte que si no vela, si no vigila, si no se despierta, si no cambia la actitud, entonces va a venir a él como ladrón, va a venir a la iglesia como ladrón. La figura del ladrón nunca es para una iglesia fiel. La figura del ladrón nunca es para una iglesia en santidad. La figura del ladrón no es nunca para una iglesia que está en comunión con Dios. La figura del ladrón es siempre para una iglesia que le da la espalda al Señor, para un mundo que le da la espalda al Señor, que no tiene en cuenta las cosas de Dios. Porque para ese mundo, la venida del Señor, o para esa iglesia que le da la espalda al Señor, la venida del Señor va a ser como la de un ladrón. ¿Cómo viene un ladrón? Viene de noche, causa sorpresa, viene con violencia, viene con intimidación, viene causando miedo, viene provocando muerte, ¿sí? Un ladrón se lleva lo que no le pertenece. Entonces, para esa iglesia y para esa persona o ese mundo que le da la espalda a Dios, el Señor siempre se presenta como un ladrón. Pero para una iglesia fiel nunca es la figura del ladrón. Para la iglesia fiel es la figura del amado, es la figura del esposo, no viene por sorpresa, lo estamos esperando. El libro de Apocalipsis cierra diciendo, ciertamente vengo en breve, y una iglesia que responde, amén. Ven, Señor Jesús. Entonces no viene de manera inesperada. Solo unas pocas personas no se ensuciaron, solo unas pocas personas no se mancharon con la inmoralidad, con el paganismo, y como en el caso de la iglesia anterior, la iglesia subsiste todavía porque hay un remanente, hay un grupo. No sé cuántos serán, pero hay un grupo de personas que están ahí, están orando, están luchando, están batallando, no se entregan, y por esas personas la iglesia todavía subsisten, ¿sí? Si pueden vencer, dejar atrás todo esto y andar en relación con Dios, en amistad con Dios, Dios les promete vestiduras blancas, que la vestidura blanca tiene que ver con la victoria del cristiano, tiene que ver con la santidad del cristiano, tiene que ver con la pureza del cristiano, ¿sí?
se habla acerca de la dignidad, de la plenitud de lo que es el testimonio. Al que venciere será vestido, dice, como si se le colocara una capa, un manto de distinción, y no borraré su nombre del libro de la vida, porque había una costumbre que cuando la persona moría era quitada del registro en aquellos tiempos. Ahora se le dice que al que venza, al que tenga la valentía de luchar contra esto y vencer, no se le borrará el nombre del libro de la vida. ¿Será esto una indicación de que la salvación se puede llegar a perder? Se los dejo como pregunta. Cuatro cosas importantes hay sobre el libro de la vida. Un libro real que será abierto según Apocalipsis 20:12. Determina si vamos al cielo o no, según el mismo capítulo, versículo 15. El estar inscrito es motivo de gran gozo, según dice Lucas 10, versículo 20. Y tenemos referencias bíblicas acerca de ser excluidos de este libro de la vida en Éxodo 32, 32 y 33, Salmo 69, 28 y Apocalipsis 22, 19. Vamos a empezar con Apocalipsis 20, 12. A ver. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Muy bien, el otro versículo. 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien. El otro versículo, Lucas 10:20, que es motivo de gran gozo, estar inscrito en el libro de la vida, según dice Jesús. Pero no os regocijéis de que de los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Muy bien, y nos queda el último versículo en Apocalipsis 22, 19, para cerrar un poquito ahí lo que veníamos diciendo acerca de estar en el libro o ser excluidos de él. El Señor dice que confesará nuestro nombre delante del Padre. La palabra exhomologueo quiere decir que va a confesar, que va a comprometerse en mencionarnos delante del Padre, que vamos a recibir de alguna manera una gratificación de parte del Señor cuando estemos en la presencia del Señor por haber sido fieles y haber vencido contra toda esta especie de mal o de pecado que reina sobre el mundo. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Muy bien. Bueno, cierra entonces después con la misma frase: escuche, preste atención y póngalo por obra. ¿Sí? ¿Qué nos queda como resumen de esta iglesia? El Señor nos pide que estemos atentos, que seamos vigilantes, ¿sí? Que no confiemos en nosotros mismos, que el enemigo está buscando la manera de derribarla a la iglesia y a veces nosotros mismos les damos al enemigo la herramienta para que nos derribe. La iglesia se mantiene porque hay un grupo de personas que está ahí, que está intercediendo, y Dios bendiga a todos los hermanos que están intercediendo en las iglesias y sosteniendo con sus oraciones la obra del Señor. Amén.